Hola, hola. Hoy vamos a analizar un artículo de revisión clave del doctor Sánchez y de colegas, publicado en Endocrinología y Nutrición. Este trabajo desafía las ideas convencionales sobre cómo la diabetes causa daño vascular. En los próximos minutos exploraremos el argumento central del artículo, que los productos tempranos de la glucosilación, los productos Yamadori y no solo los productos finales, AGES, son mediadores cruciales de la disfunción endotelial. Problema clínico: vasculopatía diabética. El punto de partida del artículo es un problema clínico de primera magnitud. Las complicaciones vasculares, que son la principal causa de morbilidad y mortalidad en pacientes diabéticos. Este daño, conocido como vasculopatía diabética, afecta a toda la circulación. Vemos macroangiopatía indistinguible de la aterosclerosis y microangiopatía que daña la retina y los riñones. Los autores establecen que el endotelio, esa capa única de células que recubren nuestros vasos, es el intermediario central que conecta el descontrol metabólico con el daño estructural final. Disfunción endotelial, básicamente el evento inicial. Entonces, dándole continuidad, ¿dónde empieza todo, no? El artículo es claro. La disfunción endotelial es el primer eslabón. Antes de que haya una placa de ateroma o un capilar dañado, hay una falla funcional. Esta falla se define principalmente como una incapacidad del endotelio para generar vasodilatación en respuesta a estímulos, en gran parte por una menor biodisponibilidad de óxido nítrico. Y los dos factores que perpetúan esta disfunción son la hiperglucemia sostenida y el consecuente aumento del estrés oxidativo. Este es el nexo central. Hiperglucemia genera estrés oxidativo y esto lleva a una disfunción endotelial. Vías de daño vascular. Ahora, ¿cómo la hiperglucemia causa estrés oxidativo? Bueno, pues el artículo presenta este esquema que resume todas las vías propuestas. Los autores señalan que aunque se ha propuesto que la hiperglucemia es tóxica, la mayoría de los investigadores creen que es un efecto indirecto. El aumento de glucosa activa múltiples vías que, como ven, convergen en la producción de radicales libres y estrés oxidativo. Este estrés oxidativo es el que finalmente causa la disfunción endotelial, que a su vez lleva a la vasoconstricción e inflamación, agregabilidad plaquetaria y pues finalmente a la vasculopatía diabética. Bien, ahora veamos las vías enzimáticas implicadas. Daremos un pequeño repaso de 4 vías. La primera es la vía del sorbitol aldose reductasa. Esta consume NADPH, disminuyendo la defensa antioxidante y la producción de óxido nítrico.
y aumenta la relación de NADH y NAD, activando la proteína quinasa C. Como vía 2 tenemos la activación de la proteincinasa C, que se activa por el aumento de diacilglicerol y está implicada en complicaciones microvasculares. La vía 3, que es la activación de la PARP poliADP ribosa polimerasa, que se activa por daño al ADN, causado principalmente por radicales libres, y consume NAD y ATP, alterando la función celular. Y la vía 4, que es la endotelina, que hay valores elevados en la vasculopatía diabética y produce vasoconstricción y mitogenia. Bueno, visto esto, veamos ahora sí. Primero la vía del sorbitol o aldosa reductasa, que como ya lo mencioné a grandes rasgos, en hiperglucemia esta vía se activa consumiendo NADPH, y esto es un doble golpe porque necesitamos NADPH tanto para el óxido nítrico sintetasa, para vasodilatar, como para nuestros sistemas de defensa antioxidante. Y segundo, la activación de la proteína quinasa C, que se estimula por metabolitos de la glucólisis y de la vía del sorbitol. Y en tercero, la PARP, que es una enzima nuclear que se activa por el daño del ADN inducido por los radicales libres. Al activarse, consume tanta energía que agota la célula. Y cuarto, la endotelina, que es un potente vasoconstrictor cuyos niveles están elevados en la diabetes. Y todas estas vías enzimáticas están bien establecidas. Son vías enzimáticas literalmente bien establecidas. Ok, ahora pasemos a la vía no enzimática, la glucosilación de proteínas, también llamada reacción de Maillard. Esto es fundamental para entender la hipótesis del artículo. Como vemos en la figura, este es un proceso que depende del tiempo. Cuando la glucosa se une a una proteína, primero forma una base de Schiff, que es reversible y se forma en horas. Esta base se reordena para formar un producto de Amadori, que es más estable, pero aún reversible. Este proceso tarda días o semanas en equilibrarse. El ejemplo clínico perfecto que todos conocemos es la hemoglobina glucosilada, que es un producto de Amadori. Si la proteína vive lo suficiente, semanas o meses, y la hiperglucemia persiste, estos productos de Amadori siguen reaccionando hasta formar productos avanzados de glucosilación o AGS, que son irreversibles y muy dañinos. Veamos los AGES. Tradicionalmente, la toxicología y la fisiopatología de la diabetes han puesto todo el foco en los AGES. Los productos finales y claro, tiene sentido que hayan puesto todo el foco en esto. Tiene sentido. Son muy tóxicos. Estos se acumulan en los tejidos, causan
entrecruzamiento, o también se le conoce como cross-linking del colágeno, y volviendo los vasos rígidos, o sea, esto los vuelve muy rígidos. Además, activan receptores proinflamatorios como el RAGE en las células endoteliales, lo que perpetúa el daño y se ha visto que inactivan el óxido nítrico. Y pues esta ha sido la teoría dominante. El daño es causado por estos productos finales irreversibles. ¿Son los AGS toda la historia? Pues aquí es donde los autores introducen su primera duda. Ellos realizaron experimentos en ratas diabéticas usando aminoguanidina, un fármaco que inhibe la formación de AGS. ¿Qué encontraron? Pues encontraron que la función endotelial mejoraba, pero solo parcialmente, no se recuperaba del todo. La recuperación completa solo se lograba si, además de la aminoguanidina, añadían SOP, una enzima que destruye el radical superóxido. Esto les llevó a pensar que hay dos mecanismos de daño. Uno dependiente de AGS, que bloquea la aminoguanidina, y otro mediado por superóxido, que no depende de los AGS. Y es aquí donde nace su hipótesis. Y justo esta es la hipótesis central del artículo. Los autores proponen que hemos estado viendo al villano equivocado, o al menos al villano tardío. Estos sostienen que los productos tempranos e intermedios, los productos de Amadori, son perfectamente capaces de liberar radicales libres por sí mismos, y que su papel en la disfunción endotelial podría ser tan o más importante que el de los AGS. Esto replantea la hemoglobina glicosilada. Deja de ser solo un marcador pasivo de cómo estuvo la glucosa en los últimos 3 meses para convertirse en un agente causal activo en la toxicidad vascular. Evidencia 1. In vitro y hemoglobina glicosilada y óxido nítrico. Para probar esto, los autores presentan su evidencia in vitro. Demostraron en laboratorio que la oxihemoglobina glucosilada, el producto de Amadori, daña directamente la función endotelial. Este efecto es potente. Ocurre a concentraciones nanomolares, que son las que se encuentran en el plasma de pacientes, y solo ocurre con los porcentajes de glucosilación elevados o patológicos. La hemoglobina normal no hace esto. El mecanismo es exactamente el que sospechaban. La hemoglobina glicosilada genera radicales superóxido. Este superóxido roba o disminuye el óxido nítrico antes de que pueda causar vasodilatación. La prueba definitiva es que si añaden SOL, que elimina el superóxido, la función endotelial se restaura por completo. Y pues esto lo validaron no solo en ratas, sino también en microvasos mesentéricos humanos. Hablemos sobre los mecanismos propuestos. Esta figura resume perfectamente la hipótesis de los autores. En un estado normal,
del lado izquierdo, el endotelio produce óxido nítrico que viaja al músculo liso y activa la guanilato ciclasa y causa vasodilatación. En la diabetes, del lado derecho, la hemoglobina glucosilada penetra en el espacio subendotelial y actúa como una fábrica de aniones superóxido. Este superóxido es altamente reactivo y secuestra al óxido nítrico, impidiendo que llegue a la célula muscular. El resultado es la pérdida de la vasodilatación, es decir, disfunción endotelial. Evidencia 2, in vivo, correlación y reversibilidad. La evidencia in vivo que presentan es, en mi opinión, la más conveniente del artículo. Primero, en sus modelos de ratas diabéticas, la severidad de la disfunción endotelial se correlaciona muy bien con los niveles de hemoglobina glicosilada, pero muy mal con los niveles de AGES en plasma. Por el daño más potente, el daño más potente es el de la reversibilidad. Si toman una rata diabética y le dan insulina, la glucosa se normaliza en horas. Sin embargo, la función endotelial no se recupera inmediatamente. Tarda de 2 a 3 semanas en volver a la normalidad. Pero, ¿qué proceso biológico tarda 2 o 3 semanas en normalizarse? Exactamente el recambio de la hemoglobina glicosilada. Es más durante esas 2-3 semanas los niveles de AGS que son irreversibles. Esos siguen estando altos, pero la función vascular mejora. Esto sugiere fuertemente que la disfunción está ligada a la hemoglobina glicosilada, que pues, es el producto de Amadori, y no a los AGS. Implicaciones más allá del daño funcional. El artículo va un paso más allá. El daño de los productos de Amadori no es solo funcional, la vasodilatación también es estructural. Demostraron que la hemoglobina glicosilada en las mismas concentraciones induce hipertrofia, es decir, crecimiento en las células del músculo liso vascular. Y de nuevo, el mecanismo es el mismo. Este crecimiento es inducido por los radicales libres generados por el producto de Amadori. Dentro de las implicaciones veamos la activación de la inflamación. Finalmente, en el mecanismo a nivel molecular, ¿cómo los radicales libres causan crecimiento? Los autores muestran que los productos de Amadori activan factores de transcripción clave dentro del núcleo de la célula, específicamente AP1 ligado al crecimiento y de forma crucial el NF-κ beta. Como sabemos, este es el interruptor maestro de la inflamación. Inicia básicamente la expresión de citocinas, moléculas de adhesión y todo el arsenal que conduce a la inflamación vascular y la aterosclerosis. Por tanto, el producto de Amadori es el gatillo, se podría decir, que inicia la generación de especies reactivas de oxígeno, que a su vez activa la inflamación y la hipertrofia. En conclusión, este artículo de revisión construye un caso muy sólido para reevaluar
nuestro enfoque sobre el daño vascular en la diabetes. Nos dicen que los productos de Amadori, como la hemoglobina glicosilada, no son solo marcadores pasivos, sino agentes causales directos del estrés oxidativo. Demuestran con múltiples líneas de evidencia in vitro e in vivo y en humanos que la disfunción endotelial temprana se correlaciona mucho mejor con estos productos de Amadori que con los AGS plasmáticos. Y pues finalmente nos muestran que el mecanismo, la generación de radicales libres, es el mismo que inicia no solo la falla funcional, sino también la hipertrofia y la inflamación que conducen a la vasculopatía diabética. Y pues este trabajo nos obliga a pensar en la toxicología de la diabetes de una forma más inmediata. Y pues bueno, el daño no es algo que solo ocurre meses o años después, o sea, con los AGS, sino también que está ocurriendo activamente semana a semana a través de los productos de Amadori. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.